Bien, vamos a comenzar en este video con una situación de que tenemos un sistema de ejes, un sistema de ejes X y Z, y tenemos una carga puntual Q, la cual posee una velocidad V, como se observa dicho vector, y también tenemos un campo magnético vertical y hacia arriba. ¿Qué sucede? Sucede que la partícula, la partícula viaja en una línea recta hasta que interactúa con el campo magnético. Ya sabemos nosotros que cuando la partícula interactúa con el campo magnético, experimenta una fuerza como consecuencia de dicha interacción y como consecuencia también de que la partícula tiene una cierta velocidad dentro de dicho campo magnético y con respecto a los ejes de referencia considerados. Sucede que si nosotros hacemos una visión desde acá, de arriba, hacemos una observación así, desde esta parte acá, lo que vamos a observar, lo que vamos a observar es un campo magnético saliente, porque lo que vamos a observar son todos los extremos de los vectores representados en esa situación, por lo cual ahí quedaría observando desde encima, quedaría con esta perspectiva acá. Y la carga se vería con un movimiento con una dirección horizontal y un sentido hacia la derecha en cuanto a su vector velocidad. ¿Qué sucede? Sabemos nosotros ya que, muy expresado, que la ley de Lorentz establece claramente que si una carga con una cierta velocidad interactúa con un campo magnético, va a experimentar una fuerza, consecuencia de dicha interacción. Entonces, ¿qué sucede? Que acá nosotros tenemos el vector fuerza, como se observa ahí. Ahí aparece el vector fuerza, lo sacamos, colocamos nuevamente, sacamos, colocamos nuevamente. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué, por qué el vector fuerza es vertical y hacia abajo? Resulta que cuando aplicamos la regla de la mano izquierda, sabemos que el dedo pulgar se debe hacer corresponder con el vector, es el que indica la dirección y sentido del vector fuerza. El dedo índice, el vector velocidad, y el dedo medio, el vector campo magnético. En ese caso, queda el campo magnético, en este caso saliente de la pantalla, dirigido hacia mí. El vector velocidad queda horizontal a la derecha, como se observa, el vector de color verde, y el pulgar queda hacia abajo. Como la carga es positiva, entonces la, el vector fuerza coincide con el sentido del pulgar. Si yo lo represento así, quedaría velocidad hacia la derecha. Capaz que lo pongo así, velocidad hacia la derecha, se ve invertido ahí. Queda velocidad como está orientado el vector verde. El índice lo tengo que ubicar el dedo índice hacia mí,
caso ya queda el pulgar así, hacia abajo. Por lo tanto, si queda el pulgar hacia abajo y la carga es positiva, la fuerza coincide con la dirección y sentido de dicho pulgar. Voy a sacar de vuelta el vector y colocamos de vuelta el vector. A modo de repaso, si la carga es negativa, el vector queda en sentido opuesto, o sea, quedaría vertical hacia arriba. Ahora bien, sabemos nosotros que esta fuerza de origen magnético, consecuencia de la interacción entre una carga que posee una cierta velocidad e interactúa con un campo, es una fuerza centrípeta. ¿Qué implica que es una fuerza centrípeta? Como lo dice la expresión o como lo dice la palabra, implica que apunta hacia el centro de giro o hacia el centro de qué, podríamos decir, no, bueno, es centrípeta, implica, uno escucha la palabra centro, ¿no? Lo asocia directamente. Entonces, el centro de giro y por lo tanto la trayectoria que describe, si es que existe un centro, siempre va a ser una circunferencia o una semicircunferencia. Si nosotros venimos y observamos ahí, acá este esquema, vamos a tener este punto que es el centro de la circunferencia y la partícula describe, como está trazado en la trayectoria acá, un movimiento circular o también llamado circunferencial porque su trayectoria es una circunferencia. Y a medida que la partícula va efectuando dicho giro, el vector fuerza siempre va a estar dirigido hacia el centro de giro. De ahí deriva el nombre de fuerza centrípeta, evidentemente. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que acá tenemos el trazado del vector tangente a la trayectoria y el vector de la fuerza centrípeta. Podríamos, al girar la partícula, me quedó un poquito grande y exagerado acá, queda muy claramente el vector verde, que es el vector velocidad, el vector de fuerza centrípeta, quedó muy grande la imagen, y y el vector tangente a la misma. Vamos a pasar un poquito para atrás acá. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros podemos también hacer esto otro. Venir acá tranquilamente y decir, bueno, bárbaro. Vamos a representar dicha partícula acá en diferentes posiciones, ¿no? Después en esta otra. Después también en acá, ponemos acá, después en esta otra. Y así sucesivamente. Después va a quedar en esta acá. Sabemos nosotros que la partícula acá va a salir ya de la zona donde existe dicho campo magnético. Ahora, al observar esta situación, que como lo reiteramos, ¿no? Sí, esta situación es consecuencia o es una observación, reiteramos de vuelta, desde acá de arriba, que se observan los extremos de los vectores,
los cuales indican los sentidos de los mismos que corresponden a, si hago el esquema en la hoja de análisis, a vectores que se identifican con puntos y son salientes de la pantalla en este caso, estarían todos dirigidos hacia mí. Y si la hoja de análisis está horizontal, el saliente de la hoja sería el campo vertical hacia el techo. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que hay mucho para analizar acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos em, en este caso, por ejemplo, acá nos queda, vamos a seguir con el color naranja, nos queda el vector fuerza centrípeta, nos queda el vector fuerza centrípeta. Y cuando la partícula está acá antes de salir, también apuntando hacia el centro de giro. Todo vector se debe identificar con la letra que corresponde, en este caso F, y es FC, fuerza centrípeta, y FC, fuerza centrípeta. Ahora bien, nosotros sabemos que esta fuerza produce esta causa que pone de manifiesto un efecto que es el efecto de cambiar la dirección y solamente la dirección del vector velocidad. Entonces, en este caso acá, nosotros venimos y el vector velocidad lo podemos y lo debemos representar tangente a la trayectoria y tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria, eso sabemos que implica que toca o interactúa o pasa solamente por un punto de la misma. Por lo cual, si es una tangente a una circunferencia, va a quedar perpendicular al radio. Acá vamos a tener un ángulo recto entre el vector fuerza centrípeta y el vector velocidad. Y acá siempre tendremos un ángulo recto entre los mismos. Sabemos nosotros que acá podríamos también trazar el vector velocidad, ya está fuera del campo magnético, por lo tanto no va a ejercérsele ninguna fuerza, por lo tanto continuará. Por ejemplo, si la fuerza neta es cero, consecuencia de que, por ejemplo, no haya ninguna fuerza, el vector, la partícula continuaría con velocidad constante. Ahora bien, eh, ¿qué es, qué es dentro de tantas cosas tan importantes que hay para analizar? Es que si vamos a la segunda ley, por ejemplo, a la segunda ley de Newton, tenemos que en el análisis traslacional, como en, en la mayoría de los temas se analiza, el análisis traslacional implica que la fuerza neta, la fuerza neta, el vector fuerza neta es igual al producto de la masa por el vector aceleración traslacional, en ese caso que teníamos una superficie horizontal y bueno, un bloque y la fuerza F produce una aceleración A. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en esta situación hay cosas que evidentemente cambian seriamente. Acá nosotros tenemos una fuerza neta
que ni más ni menos es la fuerza centrípeta, porque apunta, como ya se comentó, hacia el centro de la circunferencia, de la trayectoria de la misma. Es una semicircunferencia, una cuarta circunferencia, o una tres cuartas, o una circunferencia completa, es totalmente indiferente. Entonces, es igual al producto de la masa, pero va a ser igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Porque, ¿qué sucede? Que si la fuerza es centrípeta, la dirección y sentido de la aceleración va a ser una sola y va a coincidir con la dirección y sentido del vector fuerza centrípeta. No hay otra opción diferente, no hay otra alternativa. Es lo importante y lo interesante de todo esto, tener claro que sabemos nosotros que un vector posee cuatro características que son sentido, módulo, dirección y punto de aplicación. Punto de aplicación es donde da origen al vector, sentido es el extremo del mismo, módulo o valor, y dirección es la recta imaginaria sobre la cual se encuentra trazado dicho vector. La particularidad de la fuerza centrípeta es que, como se observa claramente acá, tenemos un vector velocidad horizontal hacia la derecha. Acá oblicuo, llamémosle oblicuo y hacia abajo, con un cierto ángulo, si lo tomamos con respecto al horizontal, en sentido horario. Acá también vector oblicuo, pero solamente está cambiando la dirección del vector, porque el efecto de una fuerza centrípeta es cambiar la dirección del vector. Dicha partícula se acelera y por lo tanto, por lo menos una de las características del vector velocidad debe cambiar. A veces estamos acostumbrados a que cambie el módulo y decimos, bueno, va cada vez más rápido, aumenta su velocidad o disminuye, pero en este caso la velocidad en módulo, o sea, la rapidez de la partícula es siempre la misma. Por ejemplo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo. Pero la velocidad no es constante. No es constante, ¿por qué? Porque si existe una fuerza centrípeta distinta de cero, por lo tanto es una fuerza neta distinta de cero, va a existir una aceleración, y si existe una aceleración tiene que existir un cambio de velocidad. Y en este caso el cambio de velocidad está dado en la dirección del vector y no en el módulo, como comúnmente o mayormente estamos acostumbrados. Al describir, podemos trazar también acá, para que quede un poquito más concreto, podemos trazar vamos a ponerle color negro acá, podemos trazar de color negro el vector aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Y ahí quedarían trazados los vectores que identifican las diferentes magnitudes que se evidencian y que se ponen de manifiesto en dicha situación. Bien, sucede también que para continuar analizando, sabemos nosotros que para la ley de Lorentz, que es la que se ha dado y explica esta situación, eh, el ángulo que forma el vector, el ángulo alfa que va involucrado en dicha ecuación, es el que corresponde al ángulo entre el vector velocidad y el vector campo. Y si vamos a la ley de Lorentz,
implica, te lo voy a explicar aquí de esta forma. Si una carga Q, como se observa en la figura, con una velocidad v con respecto a un sistema de referencia considerado, e interactúa con un campo magnético neto, formando un cierto ángulo entre el vector velocidad y el vector campo, va a experimentar, va a experimentar una fuerza centrípeta F. ¿Qué sucede? Hay que tener cuidado con este ángulo porque acá en este caso estamos considerando 90 grados entre el vector velocidad y el campo magnético. Y seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, la ecuación se reduce a carga por velocidad por campo porque sabemos que el 1 es el neutro del producto, no va a afectar, no va a alterar el resultado. Si este ángulo no es de 90 grados, 30 grados o 120 grados, sea distinto de 90 grados, ahí sí no va a ser 1, por lo tanto sí va a alterar el producto de las variables involucradas o de los factores involucrados. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora bien, sabemos nosotros que esta partícula también, o este movimiento, esta partícula involucra otras magnitudes, otras magnitudes. ¿Cuáles, por ejemplo? Nosotros podemos determinar el radio de la trayectoria, el radio de la trayectoria y el radio de la trayectoria es el producto de la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Y también, si queremos calcular el diámetro, que es desde la entrada a la salida de la partícula, ya sabemos que el diámetro corresponde al doble del radio. Y también podemos calcular el tiempo que permaneció la partícula dentro de dicho campo, y ese tiempo, ese delta t, ese intervalo de tiempo, es sencillamente el periodo sobre 2, sabiendo que, o sea, sabiendo que el periodo, que es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa, es 2pi por m, 2pi por m sobre q por b, o sea, 2pi por masa sobre carga por campo. Entonces, tenemos nosotros que la fuerza que experimenta la partícula en cuanto a módulo está dada por la ley de Lorentz. El radio de giro de la partícula correspondiente al, a la trayectoria, que es en este caso una semicircunferencia, masa por velocidad sobre carga por campo, con las unidades en el sistema internacional, masa kilogramo, velocidad metro por segundo, carga, que es una unidad derivada, coulomb, y campo magnético también Tesla. El diámetro es el doble del radio, y el tiempo va a depender de la situación. En este caso, si es media vuelta, como el periodo es el tiempo de una vuelta completa o de un giro completo de la partícula, si la partícula da una vuelta, un giro, y da un valor exagerado, por ejemplo, 4 segundos. Pero si observamos que gira una semicircunferencia, el tiempo va a ser 2 segundos. Pero para calcular ese tiempo, llamado periodo, que es el tiempo de una vuelta completa, nosotros tenemos que utilizar esta ecuación que se deduce de una demostración matemática,
este es el tiempo de una vuelta completa, pero como da media vuelta, lo que vamos a hacer para calcular el intervalo de tiempo es sencillamente a ese valor de periodo dividirlo entre 2. Y con este video vamos a estar por acá y ahora en el próximo seguimos profundizando en esto, a ver hasta dónde podemos llegar.